Día 2. La voluntad del sentido de Viktor Frankl. Páginas 8 a la 13. La voluntad del sentido. El título de mi conferencia, Meaninglessness, A Challenge to Psychiatry. La falta de sentido. Un desafío a la psiquiatría. Debería decir, en realidad, The Feeling of Meaninglessness, el sentido de la falta de sentido. Efectivamente, hoy en día el psiquiatra se ve confrontado a enfermos, o debería decir, ¿no enfermos?, que se quejan de un sentimiento de falta de sentido. Ante mí hay una carta de la cual quisiera citar el siguiente párrafo. Tengo 22 años, soy graduado universitario, poseo un automóvil lujoso, disfruto de una situación económica segura, y hallo a mi disposición más sexo y más poder del que puedo hacerme cargo. Solamente me pregunto, ¿qué sentido tiene todo esto? Nuestro paciente no solo se queja de un sentimiento de falta de sentido, sino también de una sensación de vacío existencial. Aparentemente, el vacío existencial se extiende cada vez más. Para elegir solamente un ejemplo, la investigación de 500 aprendices dio como resultado que el vacío existencial aumentó en los últimos 2 o 3 años, de un 30 hasta un 40%, a un 70 hasta un 80%. Alois Habinger. Hasta en el África está acusando aumento y, precisamente, entre la juventud universitaria. Y los seguidores de Freud admiten la presencia del vacío existencial lo mismo que los seguidores de Marx. Los primeros comprobaron durante un congreso internacional que abundan los casos en los que los pacientes sufren, no tanto de síntomas clínicamente definibles, sino más bien de una falta de contenido de vida. Hasta se afirmó que a esta circunstancia le cabía no poca responsabilidad en la prolongación de los análisis durante años, pues, en dichos casos, el tratamiento analítico avanzaba hasta constituir, en sí, el único contenido de vida. Y respecto a los marxistas, Christa Kohler, que está a cargo de la dirección de la sección de psicoterapia e investigación de la neurosis de la Universidad de Karl Marx en Leipzig, pudo comprobar a menudo este vacío existencial en sus propias investigaciones. Como observa con exactitud Oswald Bimetal, director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Olmütz, este vacío existencial traspasa, sin permiso, los límites del orden social, tanto capitalista como socialista. Cada vez que me preguntan cómo me explico que se pueda llegar a este estado de vacío existencial, sueño señalar el siguiente hecho. Contrariamente al animal, los instintos ya no le indican al hombre lo que tiene que hacer, y las tradiciones no le dicen lo que debe hacer, y a menudo, este ni siquiera parece ya saber lo que quiere. Tanto más inclina entonces, ya sea a querer lo que hacen los demás, o bien a hacer solo aquello que los demás quieren. En el primer caso se trata de conformismo, en el último de totalitarismo. Junto con el conformismo y el totalitarismo, hace su aparición, como tercera consecuencia del vacío existencial, un neuroticismo específico. Se presenta una neurosis novedosa, precisamente la que yo he designado como neurosis noógena, que puede distinguirse muy bien diagnósticamente de la neurosis común, que ex definitione es psicogena. Esta posibilidad de ser diagnosticada se la debemos al PIL Test, desarrollo de Krumbaum, director de investigaciones de un laboratorio psicológico de Mississippi, quien pudo verificarla y validarla en base a una muestra de 1.151 sujetos. De acuerdo a los resultados coincidentes de investigaciones estadísticas en Europa y Norteamérica, se presume que un 20% de las neurosis son noógenas. Finalmente, Elizabeth S. Lucas pudo presentar idénticos resultados porcentuales. De por sí, el sentimiento de falta de sentido no constituye una neurosis, por lo menos no en un sentido clínico estricto. Si ha de considerársela como neurosis, sería más bien como neurosis sociógena. Pero sea como sea, existe una diferencia en lo que se refiere a la expansión del sentimiento de falta de sentido que se observa entre los estudiantes norteamericanos, por un lado, y por el otro, entre los estudiantes europeos. Una prueba estadística dio los siguientes resultados. Entre los estudiantes austriacos, alemanes y suizos de mis clases magistrales en las universidades de Viena, un 25% conocían el sentimiento de falta de sentido por propia experiencia. Entre los estudiantes provenientes de Estados Unidos, lo conocían un 60%. ¿A qué se debe esta diferencia? El reduccionismo, que en los países anglosajones domina la vida espiritual en mayor grado que en otros países. Por supuesto lo conocemos también aquí en este país, y no desde hoy.
Me acuerdo muy bien cómo mi profesor de enseñanza media decía que la vida en último término no era más que una combustión, un proceso de oxidación, ante lo cual yo tenía entonces solo 13 años. Me levanté de un salto y le arrojé en la cara la siguiente pregunta. Si es así, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Por supuesto que en este caso, antes de reduccionismo, tendríamos que hablar de oxidacionismo. El reduccionismo es el nihilismo de hoy. Lo afirmo en contraposición a la ampliamente difundida opinión de que es el existencialismo quien ocupa este lugar. Por más que el título del libro de Sartre diga el ser y la nada. La verdad del existencialismo no es la nada, nothingness, sino la no ser cosa, nothingness, del hombre. El hombre no es una cosa entre otras cosas. Mientras el nihilismo de ayer se delataba por sus divagaciones sobre la nada, el nihilismo de hoy se delata por su expresión nada más que. Ya sea que el amor de los padres se interprete como nada más que narcisismo, sea que en la amistad se vea nada más que una sublimación de tendencias homosexuales. El mismo Freud poseía la suficiente sabiduría como para acotar que un cigarro podría, para variar, interpretarse alguna vez como un cigarro, en vez de adjudicarle siempre otro significado. Los seguidores de Freud son menos precavidos. Uno de los psicoanalistas más prominentes es autor de una obra de 2 volúmenes sobre Goethe, y de una recensión sobre la misma quisiera citar lo siguiente. En 1538 páginas, el autor nos retrata a un genio con los síntomas de trastornos maníaco-depresivos, paranoides y epileptoides, homosexualidad, incastos, voyeurismo, exhibicionismo, fetichismo, impotencia, narcisismo, neurosis compulsiva, histeria, megalomanía, etc. El autor parece limitarse exclusivamente a señalar la dinámica instintiva sobre la que se basa la obra de arte. Nos quiere hacer creer que la obra de Goethe no es más que el resultado de fijaciones pregenitales. Su lucha no tiene por objeto un ideal, acaso la belleza o un valor cualquiera, sino, en realidad, el control de una eyaculación precoz. Ambos tomos nos demuestran una vez más, dice el comentarista, que el enfoque del psicoanálisis hacia los fenómenos artísticos y en general ante los fenómenos humanos todavía no ha cambiado. La alarmante influencia que un adoctrinamiento, que en el sentido de reduccionismo, tiene sobre la generación joven no debe subestimarse. A este respecto me limito a una cita que tomo de un trabajo de R. N. Gray. Por 64 médicos, entre los cuales se hablaban 11 psiquiatras, se pudo comprobar que a lo largo de la carrera de medicina, la actitud humanitaria hacia la vida había cedido cada vez más ante una posición cínica. Más tarde se invirtió esa tendencia, pero, lamentablemente, no en todos los casos. A esta cita se remite, paradójicamente, otro trabajo cuyo marco se define al hombre como un sistema de control adaptable, y a los valores como inhibiciones homeostáticas de un proceso de estímulo-respuesta. Una definición no menos reduccionista de los valores afirma que no se trata más que de conformaciones reactivas y mecanismos de defensa. Ante esta interpretación yo mismo reacciono. Responde que jamás estaré dispuesto a vivir para mis formaciones reactivas o de morir por mis mecanismos de defensa. Consideremos, sin embargo, en qué medida se presentan tales hipótesis para socavar el entusiasmo por el sentido y los valores. Conozco el caso de un joven matrimonio norteamericano llegado recientemente del África, donde ambos habían servido en el Peace Corps. Había vuelto desilusionados y amargados. Se supo que durante meses habían sido obligados a participar de sesiones de grupos organizadas por un psicólogo. Como introducción, tuvo lugar una especie de inquisición. El psicólogo: ¿por qué se han enrolado en las Peace Corps? El matrimonio: queríamos ayudar a la gente que tiene menos bienestar que nosotros. Él: eso quiere decir que ustedes los deben aventajar. Ellos: de ninguna manera. Él: y eso significa que ustedes necesitan demostrar su superioridad. El verdadero motivo es, entonces, la necesidad inconsciente de demostrarse ustedes a sí mismos y a los demás cuán superiores son. Ellos: nunca lo consideramos desde ese ángulo, pero, de cualquier modo, usted es el psicólogo, y usted lo tendrá que saber mejor. Y en esta tónica prosiguieron las reuniones del grupo.
los miembros del grupo aprendieron a interpretar su entusiasmo por el Peace Corps, su entrega dispuesta al sacrificio a una causa pagada con pronunciamientos y estrecheces, como un simple complejo, y a considerarlo un mero hang-up. Pero lo peor era, tal como nos aseguró nuestro informante, que los jóvenes expuestos y entregados a semejantes adoctrinamientos aprendieron a reprocharse recíprocamente sus verdaderos motivos, por no decir, a echárselo en cara. Comenzó un juego de psicoanálisis entre ellos. Yo diría que estamos ante un caso típico de hiperinterpretación. Ningún motivo se toma en serio, nada se considera genuino. Todo se interpreta como resultado y expresión de una psicodinámica inconsciente. A la denominada psicología profunda también se la designa preferentemente como psicología desenmascaradora. Desenmascarar es absolutamente legítimo, pero debe suspenderse allí donde el psicólogo desenmascarante da con algo genuino, algo verdaderamente humano en el hombre, algo que no puede desenmascararse porque ya no hay nada que desenmascarar. Si aún allí no se detiene, desenmascarará una sola cosa, es decir, su propia motivación inconsciente, su propia necesidad inconsciente de rebajar y denigrar lo humano en el hombre. Investigaciones estadísticas realizadas por Edith Weiskopf-Johnson y sus colaboradores dieron como resultado que entre los estudiantes norteamericanos se valora más que nada la autointerpretación. El clima cultural reinante en Estados Unidos se presta a que la autointerpretación degenere en una especie de idea compulsiva, no solamente en casos aislados como el de los colaboradores del Peace Corps, sino también a crear una neurosis compulsiva colectiva, desde la cual todos y cada uno se espían y se autoobservan mutuamente. La tendencia exagerada a la autointerpretación puede a su vez interpretarse como una reacción al sentimiento de falta de sentido. Así como el boomerang vuelve únicamente al cazador que lo arroja cuando no alcanzó su objetivo, así el hombre se vuelca hacia sí mismo. Se ocupa de su propia interpretación, cuando ha fracasado en su intento inicial, cuando se ha frustrado en su búsqueda del sentido. Nuevamente recordamos lo comprobado por los seguidores de Freud durante el Congreso Internacional, a saber, que en los casos de los cuales los pacientes sufren de un alto contenido de vida, el tratamiento psicoanalítico llega a poner en primer término ese contenido. Luego de la autointerpretación, es la autorrealización lo que encabeza la jerarquía de valores entre los estudiantes examinados por Weiskopf-Johnson. Pero, ¿quién se fija tal autorrealización como meta? Paso por alto y olvida que el hombre en último término puede realizarse solo en la medida en que logra la plenitud de un sentido fuera en el mundo, no dentro de sí mismo. En otras palabras, la autorrealización se escapa de la meta elegida en tanto se presenta como efecto colateral, que yo defino como autotrascendencia de la existencia humana. El hombre apunta por encima de sí mismo hacia algo que no es el mismo, hacia algo o alguien, hacia un sentido cuya plenitud hay que lograr o hacia un semejante con quien uno se encuentra. El imperativo de Píndaro, según el cual el hombre debe llegar a ser el que siempre ha sido, todavía tiene vigencia. En realidad tiene validez solamente si lo completamos en una frase de Karl Jaspers que dice: lo que el hombre es, lo es debido a aquello que convierte en suyo. Abraham Maslow, exponente representativo de la autorrealización, confiesa compartir la misma opinión. Según mi propia experiencia, estoy de acuerdo con Frankl en que las personas que buscan la autorrealización directamente, separada de una misión en la vida, de hecho, no lo logran.